San Mateo capítulo 11. Cuando todos lo tengan, pueden alabar a nuestro Dios y juntos vamos a leer. Dice: venid a mí, todos unidos, venid a mí. Otra vez todos, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy quiero compartir con ustedes un tema del cual el Espíritu Santo constantemente pone en mi mente, y yo sé que es el Espíritu Santo porque es un principio de Dios y tiene que ver con las misiones. Hemos estado hablando de la tarea que Jesús nos dio, y es la tarea hacer discípulos. Hay dos como decir, pilares en nuestro quehacer como cristianos en esta tierra. Uno es amar a Dios por sobre todas las cosas, ese es el gran mandamiento, y el otro es hacer discípulos, obedecerle, y eso es la gran comisión. El gran mandamiento, la gran comisión. Todo cristiano debe tener esas dos acciones presentes: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios. Ese es el gran mandamiento que resume todos los mandamientos de la Biblia. Y hacer discípulos, esa es la gran tarea, la gran comisión. Y como cristianos, si amamos a Dios, amamos al prójimo, y amar al prójimo es llevarle las buenas noticias. Pero quiero usar este pasaje de Jesús en el versículo 28, cuando Él está diciendo venid, y yo quiero romper este verbo que está en imperativo en dos verbos. Por un lado, venir, y luego ir. Por eso es venid. Entonces yo quiero hablar hoy de dos acciones como cristianos para cumplir la gran comisión: venir y luego ir. Y para esto, al considerar dos momentos en la vida de la preparación y de la formación del cristiano, vamos a considerar que es urgente que atendamos lo que Jesús dice para la salvación del mundo. Vamos a ver lo que dice en el versículo 28: venid todos los que están cargados, trabajados, que yo los haré descansar. La primera cosa a la cual Jesús nos invita es a venir a Él. Y yo creo que todos ustedes, amados, respondieron esa invitación, ese llamado de Jesús, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Sí, todos respondimos. Aquí estamos. Aquí estamos. Venid, venid, todos los que están trabajados, cargados y cansados. Yo no sé, usted, quiero que recuerde en qué momento o en qué condición de su vida usted estaba, de tal manera que así, con esa situación, usted sintió el deseo de acercarse a Jesucristo. Muchas veces, cuando las circunstancias no van bien, Dios las permite para que vengamos a Él, cargados, trabajados, cansados, abatidos. Hay un himno que me gusta mucho que dice: cansado y triste fui al Salvador, mi culpa Él llevó. Estaba yo perdido, estaba yo errante, y Cristo me alcanzó. Yo no sé en qué condición estaba, pero yo no creo que usted estaba a salvo.
no creo que usted estaba sano espiritualmente, porque la Biblia dice que Jesús vino a los que estaban enfermos, a los que estaban perdidos. Cristo vino a ellos, y yo era uno de ellos, hermanos. Estaba yo perdido, sin Dios, sin esperanza. Y por eso dice este versículo 28, leemos: venid a mí, venid a mí. Jesús está invitando al ser humano, pero ¿sabe quiénes son los que van a ir? Los que sienten su necesidad, los que saben que necesitan un doctor espiritual, porque la Biblia dijo, la Biblia dice que Jesús dijo: yo no he venido para los que están sanos, he venido para los que están enfermos. ¿Y cuántos de ustedes saben que el mundo está enfermo? Que a lo mejor no lo sabe, pero está enfermo espiritualmente. Hay una gran carencia de amor, de perdón. El mundo está triste, está mal. Mire, estaba yo leyendo las estadísticas, y tan solo en nuestro país más de 170,000 personas han muerto en este tiempo, un periodo de 6 años. Es más, algunos dicen que casi 200,000 personas han muerto. Miles y miles de familias han sufrido la pérdida de un ser amado. Escuché las estadísticas que ha aumentado a partir del año 2021 en adelante el índice de enfermedades de tipo contagioso, sobre todo el SIDA. Ha aumentado. Siguiente, las estadísticas dicen que mucha más gente ahora consume droga. Las estadísticas dicen que de 4 matrimonios, 3 se divorcian, no duran. Muchos hijos están abandonados, muchos hijos sufren. Hay dolor en el ser humano, y por eso Jesús dice: venid a mí. Ustedes ya respondieron a esa invitación, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero hay otros que tienen que venir. La segunda acción entonces que también les comparto, y dice así, vean lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, cuando Jesús nos invita a venir a Él, es porque quiere que caminemos con Él. Y cuando habla de yugo, ¿usted sabe qué es el yugo? Imagínese un pedazo de madera que tiene en ambos extremos la forma para que pueda ponerse en el lomo de un buey. Y cuando están 2 bueyes y están uncidos por el yugo, ellos van caminando y va atrás el hombre con un arado y va abriendo el arado la tierra, y así van trabajando. Así era antes. Quizá no hemos visto ahora, por eso les explico a los jóvenes y niños, quizá no han visto yuntas recientemente, pero yunta viene de la idea de juntar 2 animales, 2 bueyes. Y la Biblia dice que no se podía juntar un caballo con un buey, no se podía juntar, tienen que ser iguales. Y bueno, la experiencia de los agricultores es que para entrenar a un buey nuevo había que uncirlo con un buey de experiencia, ya viejo, y que ya sabía el camino y ya sabía el paso, ¿verdad? Mientras que el jovencito brinca y anda, se adelanta, corre, va, y el buey ya de experiencia va caminando y va, ya agarra su paso. Y aunque el otro se quiere salir y ahí anda con ese ímpetu, ¿verdad?, de joven, de todos modos el buey ya maduro, experimentado, lo va guiando. Y eso a mí me da como una ilustración, una enseñanza de que Jesús nos dice: ven, yo quiero que tú camines conmigo y quiero que tú aprendas.
pero yo quiero que tú lleves el yugo sobre mí. Y hay un pasaje en Lamentaciones capítulo 3 que dice, bueno le es al joven llevar el yugo dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Y a qué se refiere yugo? Bueno, se refiere a estar bajo autoridad. Y hermanos, yo les quiero decir, nosotros fuimos llamados por Jesús para ser discipulados, para ser discípulos. Amén. Entonces diga discípulos. Ahora hágalo más personal. Soy un discípulo. Así diga. Somos discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende de su maestro, pero aquel que sigue a su maestro, ese es un discípulo. Y entonces Jesús, como nuestro maestro, va caminando. Y nosotros junto a él aprendemos de él cómo ama a las personas. Dice, aprended de mí que yo soy manso, soy humilde. Y yo he tenido experiencias en mi vida en la que yo mismo digo, Dios mío, perdóname porque todavía no soy manso. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 23 que uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. ¿Y sabe qué es la mansedumbre? Es la capacidad que el Espíritu Santo da para poder soportar las ofensas, las burlas, de tal manera que yo no explote con ira, con venganza, con odio, con palabras. Todavía batallo. ¿Qué pasa cuando a alguien quizá se le cruza a usted mientras usted va manejando el vehículo y usted se enoja? No puede ser, dice, pues ya no le puedo decir una grosería, pero a lo mejor le puedo decir algo más. No se puede. ¿Me entiende? La Biblia nos dice la mansedumbre. Yo ilustro la mansedumbre como un cohete. Hay cohetes que tienen un hilo con cera y ese hilo está largo. Entonces le prenden con un encendedor o con un cerillo y va la mecha. Y va tardando hasta que llega al cohete y truena. Pero hay cohetes que yo he visto que tiene la mecha muy chiquita y nada más le hace uno así y tronó, explota. Dios quiere que como cristianos tengamos la mecha muy larga. Eso sería mansedumbre. Jesús dice, aprende de mí que yo soy manso, soy humilde, no dando mal por mal, sino haciendo el bien cuando nos hacen mal. Fíjese, entonces habla del carácter de Cristo. Mire, ¿sabe cómo nos van a identificar las personas que no conocen a Cristo, pero que somos de Cristo? Que digan, este ya estuvo con Cristo, este ha andado con Cristo, este es de Cristo. ¿Sabe por qué? Por la forma en cómo reaccionamos ante las ofensas, ante las burlas, ante los ataques, ante un maltrato. Si hay mansedumbre, dicen, este verdaderamente ha estado con Cristo. La Biblia dice que Cristo, cuando fue entregado para ser crucificado, fue como un cordero al matadero, no abrió su boca. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que he querido defenderme a mí mismo? No, es que no se vale, es que no es posible, es que están hablando de mí, es que, y busco salvar mis propios derechos. Pero ¿cuántas veces Jesús nos recuerda? Espérate, hijo, yo soy el juez, deja que yo sea el vengador. Dios nos pide, hermanos,
que caminemos con Jesús. ¿Y sabe qué es entonces discipulado? Discipulado es vaciar la vida en otra persona. Entonces yo les quiero invitar para que ustedes pasen tiempo con Jesús. No hay otra, hermanos. ¿Quieren ser discipulados por Jesús? Pasen tiempo con Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer si Jesús no está aquí en la tierra físicamente? Nos dejó sus palabras. Aquí está escrito: pase tiempo con Jesús, porque pasando tiempo con Jesús, sus palabras van a cobrar vida, van a llegar a ser reales en nosotros y vamos a ser como Jesús. Pase tiempo con Jesús hablando con Él en oración y que Él nos esté hablando. Él nos quiere discipular, Él quiere prepararnos, como dice aquí: lleven mi yugo sobre ustedes. Acepta estar bajo autoridad. Quizá te cansas, quizá es pesado. No cualquiera dice: yo estoy dispuesto a seguir a Cristo. Hay personas que dicen: es que es muy difícil, es que no puedo llevar el ritmo y el paso que Jesús lleva. Si es posible, con el Espíritu Santo. Dice la Biblia: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Y qué más dice? Humilde de corazón. ¿Sabe qué es humilde? Es aquel que reconoce su necesidad. No es altivo, no es orgulloso. La palabra humilde es la misma palabra de la raíz humus, que significa suelo. De ahí mismo dice hombre, homos, homo sapien. Homos es hombre y hombre viene de la tierra. Humus es tierra, suelo. Entonces, una persona humilde es aquel que reconoce que es pequeño, que es pasajero, que es pecador, que tiene necesidad de Dios y que se postra y que se humilla y que dice: Dios, aquí estoy. Jesús fue humilde de corazón. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso. Quizá usted aceptó a Cristo Jesús, pero le ha faltado hacerse discípulo de Jesús. Y usted cree en Jesús, pero no le sigue. No permite que Jesús transforme su vida. No pasa tiempo con Jesús. Ya hablamos, está en la Biblia, San Juan capítulo 15. Fue otro sermón que hablé acerca de las misiones. Dice la Biblia: separados de Jesús, nada podéis hacer. Entonces necesitamos pasar tiempo con Jesús. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? ¿Sí? Entonces, la primera cosa a la que Dios nos invita, ¿cuál es? Venir a Él. ¿Cuál es la primera cosa? Venir a Él. ¿Para qué? Para ser discípulos. Él lo hizo con 12 hombres. Los llamó, dice, para que estuviesen con Él. Y cuando dice para que estuviesen con Él, no llegaba Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, etcétera, de sus demás discípulos. No llegaban cada 15 días a ver a Jesús. No llegaban cada mes. No. La Biblia dice en San Juan, capítulo 1, dice que uno de los discípulos llegó y le dijo: Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y sabe, el contexto era: yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí. Y dice la Biblia que para que escogieran al sustituto de Judas, que se había ahorcado, que fue el que traicionó a Jesús, lo entregó, escogieron a un hombre. Y el requisito, fíjese lo que dice, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Cuál era el requisito de este candidato para que ocupara el lugar de Judas? Y dice, versículo 21: es necesario que de estos hombres que han estado juntos
con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Desde el bautismo de, ¿quién dice? De Juan. Y haciendo cuentas, Jesús estuvo con ellos 3 años y medio. Entonces, ¿quién es el que va a tener el lugar, el sustituto de Judas? Uno que haya estado con los discípulos, con Jesús, desde el bautismo de Juan hasta cuando Jesús resucitó. Entonces escogieron a Matías. Y estos discípulos se convirtieron en apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Viene del griego apostoloi, que significa uno que es enviado. Entonces, por un lado es, ven, te preparo y después te envío. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia en San Juan, capítulo, fíjense, capítulo 21. Jesús está hablando con Pedro y le dice, versículo 15, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Corderos son pequeños. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora ya son más grandes. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya era una pregunta más seria. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Qué interesante. Ahora, dice el capítulo 20, versículo 21. Jesús les habló después de que resucitó, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, por eso es que ahora, o en este momento, dejan de ser discípulos y se convierten en apóstoles. ¿Sí me entiende? Fueron discípulos con Jesús 3 años y medio. Caminaron con Jesús. Fueron a las ciudades, a las aldeas. Ellos vieron cuando Jesús oraba. Es más, me llama mucho la atención cuando los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a orar por los endemoniados, enséñanos cómo le haces para multiplicar los panes. No, le dijo, enséñanos a orar. Veían a Jesús orando, pasaron tiempo con Jesús, comieron, viajaron, rieron, sufrieron, estuvieron en la tormenta en medio del mar, ahí en la barca, fueron a las bodas, estuvieron cuando un niño llevó panes y peces
y Jesús multiplicó eso para alimentar a mucha gente. Estuvieron con ellos. Entonces, su tiempo con Jesús fue de aprendizaje. ¿Sí me entiende? Fue de aprendizaje, al grado que cuando ellos ya estaban preparados, Jesús les dijo: ahora sí, yo los envío. Así como a mí me envió el Padre, yo te envío. Y hermanos, así ha sido hasta que el Evangelio ha llegado acá. Le voy a explicar cómo es entonces que Dios nos pide la segunda parte, que es id. Vea lo que dice la Biblia en San Marcos capítulo 16. Fíjese lo que dice la Biblia en San Marcos capítulo 16, versículo 15. Id. A ver, repita conmigo. Id. Otra vez. Id. Entonces, por un lado, Jesús dice: venid. Pero por otro lado dice: id. Id. ¿Y qué debemos hacer? Predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él, para que aprendieran de Él a ser mansos, humildes de corazón, aprender toda la palabra que Él tenía para ellos. Y después dice: así como me envió el Padre, yo los envío. Vayan. Ahora vean lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id. Id. Nuevamente está la palabra id. Entonces, ¿y qué dice aquí? Id y haced discípulos. Entonces, prediquen el Evangelio, pero haciendo discípulos. Entonces, Dios quiere que hagamos discípulos. Ahora, yo quiero decirle a usted, ¿cuántos años está usted ya lleva pasando tiempo con Jesús? ¿Cuánto tiempo ya lleva pasando tiempo? ¿Cuánto tiempo ya lleva estando con Jesús? Si usted está cada mes, cada 8 días, cada 15 días y se le olvida estar con Jesús, yo le animo que usted considere pasar tiempo con Jesús es todos los días, aprender de Él, su palabra, pasar tiempo con Jesús. Esa es la clave. Escuchar su palabra, recibir sus enseñanzas, profundizarse, arraigarse en Jesús. Y después, ¿qué va a pasar, hermanos? La siguiente etapa es ve, id. Así que hoy yo quiero invitarle a ponerse de pie. Vamos a hacer algo. Póngase de pie en el nombre de Jesús.